corazón, con ganas, con talento. Tenemos con nosotros a un autor interesante, muy interesante, Francisco Hagenbeck, para el que pido un aplauso. Aquí está. Y en los últimos años está escribiendo lo que le ponga enfrente su imaginación, su talento. Entonces ha hecho dos cómics grandes, muy diferentes a lo que se esperaba. Uno de ellos, el que vamos a presentar hoy, Un mexicano en Cadijo te dio, que es un poco una historia de los grandes personajes olvidados o reconocidos o mal conocidos de la historia de México, pero hecho en cómic. Entonces les va a contar por qué el cómic es el género narrativo en el que se encuentra muy a gusto y le sirve para contar ciertas cosas. Pero además es un libro que tiene una segunda virtud, que es el gran catálogo de lo que hoy está en el joven cómic mexicano. Lo reunió porque trabajó con 40 dibujantes diferentes. Es autor de una maravillosa novela policíaca situada en la época justo después de la derrota del Imperio de Maximiliano, que yo creo que es su mejor libro. Sí, ayer que hablaban de los subgéneros de la ciencia ficción del policíaco, pues todavía el cómic es ya como la parte más baja de la literatura, pero para mí es la más importante. Yo creo que, no sé, desconozco ustedes, pero yo creo que todos empezamos leyendo cómic. Es un escalón para la literatura. No es el hermano chiquito ni el hermano bruto como nos han querido vender de la literatura. Es un medio más. Es como decir que la televisión, que el radio es la parte inconclusa del cine. No, es un medio más que nos puede abrir nuevas puertas, que nos puede abrir muchas cosas. Y aparte es el matrimonio perfecto entre letra e imagen. Y eso es maravilloso. Y por eso fue que decidí hacer este libro extraño, subgéneres, que se llama Un mexicano que algo te vio, que era un poco la idea era salir del closet editorial y presentar que México está haciendo cómic muy bueno, que tenemos artistas maravillosos, y junté a 40 de los ilustradores mejores que hay en México. Humberto Ramos, que está haciendo El Hombre Araña, Edgar Clement, a lo mejor muchos lo conocen, que apareció en Bolívar, Patricio Beteo, Bernardo Fernández Ver, que estuvo aquí ayer, todos ellos platicándonos historias de personajes totalmente olvidados por la historia, o mal olvidados, o como dice mi tocayo, o que realmente a nadie le ha importado rescatar. Aparte con un maravilloso prólogo de Trino, que es la neta, y de Alberto Chimal, un gran escritor de México. Comenzamos con la historia de Isabel Moctezuma, fue la hija de Moctezuma, que para mí todo el mundo habla de la Malinche como la madre de todas de nuestra sociedad, y no, yo creo que Isabel Moctezuma tiene que ver más como la madre de nuestra sociedad, una mujer que fue violada por los españoles, por Hernán Cortés, que se asimiló a esta cultura española y que terminó siendo princesa de ambos lados, terminó siendo realeza de ambos lados, y que al final la quisieron mucho en ambas partes. Este gran personaje olvidado, que es Epigenio González, que lo tiene muy bien platicado Paco en su libro de El Curo Hidalgo, que es el casi padre de la patria, ¿no? El armero de los insurgentes, totalmente olvidado porque lo metieron a la cárcel durante 20 años en Manila, que cuando regresó a pedir su lugar en la historia de la patria, casi la CEP sacó su lista y a ver, estás aquí, Morelos, Galeana, no, tú no estás, fuera, y totalmente lo sacaron del medio. Vicente Rivapalacios, dibujado por Juan L., súper recomendado este muchacho Juan L., que aparte es como antiguito. Juan L. es algo extraño, es un gran artista de cómic, pero también es uno de los físicos más avanzados de México, gracias a la UNAM. Inclusive ha dado conferencias en varias partes del mundo. Siempre le he preguntado, bueno, ¿qué hace un físico haciendo monos? No sé qué tan bueno sea como físico, pero como monero es muy bueno. Tenemos Humberto Ramos. Humberto Ramos es reconocido por todos ustedes por El Hombre Araña. Es ahorita entre uno de los 10 mejores dibujantes de cómics. Él hace a Teresa Urrea. Teresa Urrea es otro de los personajes olvidados por México. Era el líder de un movimiento yaqui que comenzó antes de la revolución y que fue horrendo. Mataron a miles de estos
indios, fue una masacre, y esta persona terminó siendo la que le llaman la Santa Cábala, la santa de los emigrados, la santa que es considerada como el ejemplo de los emigrados en Estados Unidos. Se dice que tenía poderes, inclusive podía curar, que podía meditar, podía hablar con Dios. Es un personaje muy interesante. Garibaldi, otro de mis personajes preferidos, todo el mundo cree que la Plaza Garibaldi de aquí es por el Garibaldi italiano, el libertador de Italia, pero no, es por Garibaldi, este militar, mercenario, buscador de oro, que terminó en las filas de Pancho Villa, y inclusive estuvo trabajando muy de cerca con Madero, con Felipe Ángeles, en esta rebatinga que es la revolución. Yo creo que Felipe Ángeles es uno de los personajes que se pueden rescatar totalmente, una persona maravillosa, hecho por Edgar Clement, este autor de Operación Bolívar, es maravilloso. Gilberto Bosque es uno de los personajes que a mí más me atraían. Gilberto Bosque estuvo en el fue cónsul en Francia y se dedicó a salvar judíos, refugiados de la República, intelectuales de izquierda. Les cambiaba el pasaporte, los ponía mexicanos, yo les decía que les ponía bigotes, sombrero de charro y los regresaba a México. Es conocido como el Schindler mexicano. Se habla de casi 5,000 personas que salvó él en Francia. Aquí en México totalmente olvidado. Ahí tienen un busto chiquitito ahí en la Sierra de Puebla, que es donde lo tienen. Y fue un gran personaje, y de los que digo, inclusive mi novela del Código Nazi está muy basada en su obra. Los perros en México, esta parte a mucha gente le gusta. Yo siempre he pensado que los perros en México son parte importante. A donde vayamos hay perros en la calle. Si yo pintara un dibujo de México, siempre tendría un perro. Así como en Roma hay gatos, o en París hay también gatos, en México hay perros. Sí, me puse a investigar, me he dado cuenta que los perros en México han sido muy importantes. E inclusive la conquista tienen un elemento muy importante. Cuando llegan los españoles traían mastines. Entonces los indios le tenían más miedo a los mastines que a los caballos. Los caballos a lo mucho nada más aventaban, pero los hijos de la tiznada de los españoles les daban carne humana a los perros. Entonces cuando hacían los ataques, los perros se lanzaban contra los indios para comérselos. Entonces tenían pavor a los perros. Vicente Gómez es uno de los personajes de la independencia olvidados. Se llamaba el castrador. Este cabrón lo que hacía era agarraba a los españoles y los castraba, porque decía que así evitaba que se propagara la sangre española en México. Pues cuando los insurgentes vieron lo que hacía este cuate, dijeron, esto está muy hardcore, yo creo que mejor no los ayudes. Y se pasa para el lado de los realistas y empieza a hacer lo mismo con los insurgentes. Termina siendo casi guarura de Iturbide, y proteger Iturbide, seguía matando gente y castrándolos. Terminó siendo bandido en California y parece que ahí lo atrapan y lo matan. Hilda Kruger es la líder de los espías nazis en México y es amante de Miguel Alemán. O sea, no estábamos durmiendo con el enemigo, estábamos totalmente vendidos al enemigo, y desde luego ahorita nadie dice nada. El Código Nazi, yo escribí sobre Hilda Kruger, sobre el problema, bueno, que Miguel Alemán estaba totalmente ya vendido a los nazis siendo como amante con Hilda Kruger. Entonces de pronto me llaman de mi editorial y me dicen, ¿sabes qué? Hay aquí una persona que trabaja para Miguel Alemán, para el gobernador Miguel Alemán, el hijo de Miguel Alemán, y que te trae un paquete y estamos aterrados, ¿no? Si no quieren, a lo mejor te van a matar, ¿no? Por andar diciendo eso. Dije, pues recibe, a ver qué es. A ver si no es la cabeza de mi perro, una cosa así. No, era una carta con un libro de memorias de Miguel Alemán, y el gobernador me decía, ¿sabe qué, señora? No estoy de acuerdo con la visión que hizo usted de mi padre sobre Hilda Kruger. No es cierto, es falso. Él nunca fue amante de Hilda Kruger, y aparte no se le ha comprobado a Hilda Kruger que haya sido espía nazi. Entonces yo le contesté, oiga, ¿y las fotos que hay, que son? Fotos de 1940. Y me contesta, son Photoshop, están hechos en computadora de Photoshop.
otro cabrón, Maximino Ávila Camacho. Yo que soy pipopo, pieza poblana perfecta. Este sí fue un cabrón, Maximino Ávila Camacho. Creo que ha sido uno de los gobernadores más cañones que ha habido. Bev hace esta maravillosa historia de Bernabé Jurado. Bernabé Jurado es un abogado, el primer abogánster que hubo en México. Defendió a todo lo indefendible, pero el único, la fregada, bueno, defendió a la chata, al líder de... porque aquí antes en los 40s no había, los carteles los manejaban las mujeres, las buenas, ¿no? ¿Cuáles narcos? ¿No? Eran las mujeres las que manejaban. Entonces, cuando la meten al bote, Bernabé Jurado la sacan. Pero inclusive él mismo presumía que si tú matabas a tu esposa, él te podía sacar en 24 horas. Y él decía, si no, pregúntale a William Burroughs. William Burroughs es este autor, beatnik, que jugando ya en la borrachera con su esposa se pone un caballito de tequila, una pistola, y dice, vamos a hacer el efecto de Guillermo Tell. No la tiró por nada, le metió un balazo. Y oficialmente lo sacó de la cárcel en 24 horas. Así lo presumía. Si tú puedes hacer lo que quieres, yo te puedo sacar en 24 horas. Como William Burroughs se le peló, se fue a Arabia, bueno, lo siguió él con un matón para darle su movidita y que le pagara. A ese grado, ese es un abogánster. En un juicio de fraude, con un diputado famoso también del partido oficial del PRI, lo estaban demandando por un cheque falso, un cheque sin fondos. Entonces llega con el juez y dice, oiga, a ver, esta es la única prueba que tiene contra mi cliente. Pues dice, sí, así es. Agarró el cheque y se lo tragó y dice, ya no hay prueba. Oiga, se lo acaba de tragar, no hay prueba. De las pocos ilustradores mujeres que hay, Amy Hernández, que hoy en día está trabajando en una nueva película animada, la hace la vida de Lupe Vélez. La primera, yo digo que es Salma Hayek versión 1, es una artista que estuvo viviendo en Hollywood, se casó con Johnny Weissmuller, tuvo una vida bastante alocada y su vida termina de una manera muy trágica. Tiene un amorío con Gary Cooper, se embaraza, desde luego Gary Cooper no acepta al hijo, entonces decide suicidarse. Va a que le hagan el corte del vello público de forma de corazón, pone velas, dice, es que ya me imagino la foto, yo muerta así, desnuda. Los periódicos se echa antes unos chilaquiles y un tequila, se echa el veneno y pues desde luego eso reacciona y va para afuera, con su vómito se resbala, se pega en el excusado y termina con la cabeza en el excusado muerto. Es una gran historia, pero como estas hay muchísimas, se lo recomiendo muchísimo. Si a un mexicano te dijo te dio, más allá de lo escrito por mí, yo creo que es un gran catálogo de arte en México, de lo que se está haciendo ahorita, y nada más por eso vale la pena. Muchas gracias. Mexicano, nos fuimos por dos caminos diferentes. Yo me fui por el camino del periodismo y la ficción, con una novela, con una bellísima portada, se llama La visita de Howard Fast. Él me iba a recoger en la estación del tren a mis 90 años. Dijo, yo te recojo mi coche en la estación del tren. Y una enfermedad respiratoria con la visita que no se hizo con Howard Fast y con ustedes. Y empiezo a hablar en una forma que no es mía. Bueno, sobre esas disquisiciones,